7:42, 7 de la mañana 42 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Como les anticipábamos, saludamos con el doctor Javier Burbano, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nos acompaña a esta hora para analizar la situación de la Contraloría General del Estado, una vez que su cabeza, el Contralor Pablo Celis, el Contralor subrogante, hay que mantener esa palabra porque siempre ha sido subrogante, Pablo Celis se encuentra bajo prisión preventiva por aparentemente una situación de presunta delincuencia organizada. ¿Cómo está, Javier? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debería ahora, con todo lo que está sucediendo en la Contraloría, nombrar un nuevo Contralor General del Estado. Es su atribución. Deberían convocar a concurso inmediatamente y nombrar al sucesor de Celi antes de que el nuevo gobierno empiece las tareas para desaparecer esta institución del Estado. Buenos días, le escuchamos. Bienvenido. Si encendemos el micrófono, doctor Burbano, por favor. ¿Cómo le va? Bienvenido. Ahora sí, ¿me escucha? Ahí le escuchamos. Gracias por el apunte. Buenos días, Licenia. Saludos, Alexis. Gracias por la invitación. Igualmente un saludo a todos quienes nos escuchan. Yo me permitiría con mucho respeto y mucho cariño hacer una precisión, estimada Licenia. Yo ni siquiera llamaría al exfuncionario Celi como subcontralor, porque no deberíamos dejar de recordar cómo fue que llegó este funcionario a su supuesto cargo. Y digo que no deberíamos dejar de recordarlo porque no debemos, nosotros como ciudadanía y el periodismo en general, normalizar ciertas situaciones de hechos. Es decir, no debemos normalizar aquella teoría de los hechos consumados. Y este funcionario, Celi, llega a ejercer el cargo de subcontralor cuando previamente había sido removido del cargo de subcontralor. Antes de renunciar a su cargo, Carlos Polit firmó una acción de personal para remover a Pablo Celi del cargo de subcontralor. Y cuando el Departamento de Recursos Humanos fue a notificarle a Pablo Celi que había sido removido del cargo, este señor, de una manera totalmente insólita, procedió a romper la acción de personal que lo removía del cargo. Y posteriormente fue posesionado con el GIR por órdenes de quien era la ministra de Justicia en ese entonces, Rosana Alvarado. Los medios de comunicación no dijeron absolutamente nada porque se entendía que este señor estaba ahí para perseguir a sus adversarios políticos, y así fue como un subcontralor sin nombramientos se pasó 3 años ejerciendo un cargo de una manera insólita y sin ningún apego a ninguna norma ni a ninguna legalidad. Y esto es lo que hemos normalizado en estos años. Pero el problema, Javier, es que no ha sido normalizado por los periodistas o por mí. Yo siempre he dicho que el nombramiento del señor Celi es ilegal y no he estado de acuerdo con sus actuaciones que han rayado en la ilegalidad desde el principio. Yo siempre he rechazado el hecho de que el señor Celi ha presionado a funcionarios del interior de la Contraloría para emitir informes de responsabilidad que han llevado a mucha gente inocente a la cárcel, que ha destruido familias y ha quebrado familias. Y eso es un hecho, están ahí las evidencias. El problema es que el Consejo de Participación Transitorio, liderado por el extinto señor Trujillo, volvió al señor Celi contralor subrogante y lo ha dejado en ese cargo hasta el año 23, me parece, si no me equivoco. Y él ha venido no solo que lo hizo subrogante, Liz, sino que lo volvió intocable. Intocable, exactamente. No sé, ¿amparado bajo qué ley? Si lo hizo amparado o no en la Constitución. La Corte Constitucional ratificó esa decisión y ahí tenemos a un contralor subrogante en el puesto, considerado intocable, persiguiendo a medio mundo y ahora tras las rejas. Totalmente de acuerdo. Justamente, como este pseudo subcontralor se pasó 3 años sin ningún nombramiento y ejerciendo el cargo sin ningún tipo de legalidad, recién en el 2019 el Consejo de Participación Ciudadana de Transición dicta una resolución diciendo pues que su nombramiento sí se había ajustado al artículo 33 de la ley de la Contraloría y por ende lo ratificaban a Celi en el cargo hasta el año 2022, pero fue necesario
que el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, en una más de sus ligeras actuaciones, de sus muy cuestionables actuaciones, como quien dice, lo ratificara en el cargo, lo cual es una vergüenza porque un funcionario que tiene su acción de personal y que ha sido debidamente posicionado en un cargo no necesita este tipo de ratificaciones. Bueno, se verá en las Cortes si todas las actuaciones del subcontralor hasta el momento que fue disque ratificado en el cargo son legales o ilegales. Pero totalmente de acuerdo, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición lo ratifica en el cargo en el año 2019 y lo prorroga hasta el año 2022, que es el tiempo en el que terminaría el periodo para el cual fue elegido el titular, que era Polit, que ya había renunciado. Y esto nos trae un nuevo problema, porque, como bien señalaba Licenia, este notario Cabrera de la política, que era Julio César Trujillo, que era un octogenario que hacía y deshacía lo que él quería, que se creía que sus dictámenes estaban por encima de la Constitución, decidió pues blindarlo y ahora el Consejo de Participación Ciudadana no sabe qué hacer porque el señor Celi no ha renunciado y está ratificado para su cargo hasta el año 2022. Ahora, doctor Burbano, usted decía algo que a mí me parece que es transversal en todo este relajo que nos heredó Trujillo. Usted dice, no podemos normalizar las ilegalidades. Y Celi me parece que está ahí por un cúmulo de ilegalidades. O sea, partiendo del hecho que incluso su perfil profesional no le da para haber sido elegido contralor titular. Y más allá de lo que ustedes han citado, con lo que estoy totalmente de acuerdo, está el hecho de que una de las atribuciones principales que tenía el Consejo, bueno, la principal de hecho, que tenía el Consejo Transitorio liderado por Trujillo, era el de evaluar y llevar adelante los procesos de selección de absolutamente todas las instituciones y organismos de control. Uno de ellos, la Contraloría. Pero a Celi ni le evaluaron, ni le calificaron, ni le posesionaron. Entonces me da la impresión de que absolutamente todas las actuaciones del señor Pablo Celi al frente de la Contraloría bien podrían considerarse ilegales. ¿Qué decir de ese episodio? Porque además el propio Trujillo, el mismo Pablo Dávila, Javier Zavala y todos los que acompañaron al Trujillato en esa época se buscaron cualquier tipo de argumentos para justificar el hecho de no haber evaluado y no haber designado un contralor titular. Evidentemente, el Consejo de Participación Ciudadana de Transición fue un órgano que vulneró los derechos de absolutamente todas las autoridades que destituyó. Por poner un ejemplo, el caso del Consejo Nacional de la Judicatura, que con sus defectos y con sus virtudes o con sus buenas o malas ejecutores, ya dependerá del análisis que haga cada quien, sus consejeros fueron removidos de un plumazo mediante un procedimiento sumarísimo que no resiste el menor análisis o estándar del derecho a la defensa y fueron pues prácticamente defenestrados. Y así con todas las autoridades que destituyeron. Pero por esas coincidencias, que no son coincidencias, sino que son conveniencias políticas, el contralor Celi, que operaba políticamente, porque a esta altura ya podemos juzgar los acontecimientos. No nos olvidemos que en el 2020, el contralor Celi proscribió al partido político Compromiso Social, que era el partido político con el cual venía presentándose en elecciones el movimiento de la Revolución Ciudadana. Y estos no son detalles menores, porque este contralor, con un informe, logró que el Consejo Nacional Electoral eliminara del registro electoral a este movimiento, y luego fue el Tribunal Contencioso Electoral el que dejó sin efecto esta actuación. Pero en todo caso, hubo un origen en una actuación de la Contraloría para eliminar a este movimiento. Y para no salirnos del tema, esto lo mencionaba porque no hay que normalizar y hay que evidenciar que se trató de un funcionario que operaba políticamente. Y que como operaba políticamente, ahora, estimado Alexis, como dice Francisco Herrera, le han hecho la política del trapiche.
lo exprimieron como a la caña de azúcar todo lo que podían para sacarle todo el jugo y luego lo escupen como si fuera un bagazo, ahora que ya no le sirve, ¿no? Y lo procesan, le formulan cargos por una cuestión, por un caso de delincuencia organizada que no acontece ahora en el año 2021, estimado Alexis. Recordemos que el sobrino de Pablo Celi, Raúl de la Torre, se declaró culpable en una corte de los Estados Unidos de América en el año 2019, hace 2 años. Pero como se necesitaba que este funcionario que operaba políticamente haga su papel, entre ellos proscribir al movimiento correísta, esto no se investigó hasta 2 años después, cuando por estas coincidencias, que no son coincidencias, sino que son cálculos políticos, ya es investigado, le dictan prisión preventiva y le formulan cargos. Pero, insisto, no es otra cosa que la política del trapiche. Una vez que lo han exprimido y le han sacado el jugo a este pobre hombre, ahora pues le aplican la justicia que se le debió haber aplicado hace 2 años, y no solo por el caso de delincuencia organizada, sino por todas las irregularidades que ha cometido, empezando por ejercer un cargo sin nombramiento. Javier, ahora, el señor ya está detenido, tendrá que recibir, digo yo, ojalá él sí, a diferencia de muchos otros que no recibimos el debido proceso, ojalá él sí lo tenga. Pero más allá de eso, el Consejo de Participación Ciudadana está en capacidad de convocar un nuevo concurso y de nombrar, ahora sí, legalmente a un contralor que pueda ocupar ese cargo, una persona que sea idónea, que tenga que cumpla todos los requisitos para ocupar esa alta autoridad del país. Bueno, es una pregunta compleja, porque como ustedes mismos señalaban, aquí se endiosó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, y este organismo dejó ratificado y casi que oleado y sacramentado al contralor subrogante Celi para que cumpla su periodo hasta el año 2022. Y si él está ausente, como lo está, porque le han dictado prisión preventiva, no le han dictado ninguna medida alternativa, la Contraloría ha procedido a hacer lo que le tocaba, ¿no? Que es anunciar cuál de las 2 subcontralorías asumen el cargo. Ahí hay 2 subcontralorías, la de responsabilidades y la de auditoría. Se ha anunciado que quien asume la titularidad es la subcontraloría de responsabilidades a cargo de María Zárate. Así que como yo veo las cosas, María Zárate debería culminar el periodo hasta el año 2022, pero esto no va a suceder, evidentemente. Porque... Lo preocupante, doctor, lo preocupante de eso es que la señora Zárate, así como ocurrió con Celi, que era el brazo derecho y el hombre de confianza de Carlos Polit, que también era un delincuente, ahora resulta que la señora Zárate está ahí por designación de Celi. Entonces, y eso conversábamos ayer en el cierre con Licenia, o sea, esta señora lo que debería hacer es, yo no me voy a quedar aquí para tapar las fechorías de Celi, ahí queda, ¿no? Y yo me voy y trato un poco también de limpiar mi imagen, porque si ella se queda encargada de Celi, me imagino que ese encargo vendrá acompañado de una serie de pedidos. Bueno, no tenemos muchas esperanzas, pues, que esta institución, en ese sentido, tome un rumbo hacia buen puerto. Lo más probable es que siga viciada políticamente, y como tú dices, Alexis, yo creo igual, uno tiene buenas razones para pensar que esta subcontralora no hará nada distinto y más bien, pues, de alguna manera tratará de arreglar los entuertos que ahí quedan. Sin embargo, como están las cosas, lo más probable es que al corto plazo tengamos que volver a las urnas para una consulta popular, porque hay un plan de gobierno que es el que ha sido votado por la ciudadanía, que ha sido votada por la mayoría de los ecuatorianos, que incluye una consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Así que muy probablemente la Contraloría General del Estado, su máxima autoridad, volverá a ser, si es que esto progrese y si es que el pueblo así lo decide en alguna consulta, volverá a ser
designada a través de la Asamblea Nacional. Y si esto no ocurre, de todas formas, no veo que el Consejo de Participación Ciudadana actual, que no tiene ningún tipo de protagonismo, tome una decisión al respecto, sino que harán un cálculo político y esperarán a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, ¿no? Porque, insisto, se considera, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, que las decisiones del transitorio, las decisiones tomadas por el notario Cabrera de la política, como le dice el analista Javier Flores, a este octogenario que ya falleció, Julio César Trujillo, que hacía y deshacía, como hacía y deshacía el notario Cabrera también con su vida, se considera que estas decisiones son intocables. La Corte Constitucional también se ha pronunciado al respecto, y veo muy difícil pues que un Consejo de Participación Ciudadana pusilánime como es el actual tome una decisión al respecto. Creo que se van a levantar los brazos, van a dejar que la subcontralora actual termine el periodo que le correspondía al subcontralor que ahora está con prisión preventiva, que a su vez pues tenía que terminar el periodo de Carlos Poli, todo esto por una decisión del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Javier, es decir, volvamos al tema de normalizar lo ilegal. Ayer conversábamos con la ex subcontralora Alejandra Vivanco, una persona que conoce mucho del tema de Contraloría, y ella decía que la designación de la señora Zárate no está amparada ni en la ley de la Contraloría ni en el mandato del Consejo de Participación sobre el caso del Contralor Celi. Entonces, si no hay algo legal en que amparar una subrogación del subrogado o del subrogante, esos actos que emanen de esta autoridad podrían enfrentar vicios de nulidad en procesos ante los jueces. ¿Qué hacemos allí? Si no es legal la designación de la señora Zárate porque no está amparada en la ley, en ninguna ley, ni en la Contraloría, ni en el mandato del Consejo de Participación Transitorio, ¿qué hacemos? ¿Normalizamos un nombramiento que no está amparado en lo legal? Por supuesto que no. Estas cosas hay que denunciarlas. En su momento también se denunció la situación irregular de Pablo Celi, pero lastimosamente esto es un cúmulo de ilegalidades que no iban a terminar bien. Yo insisto, todavía no me explico cómo en una república, que no quisiera pensar que es una república de papel, terminó siendo autoridad un funcionario que rompió la acción de personal con la cual se lo removía del cargo. Pero bueno, ahora, como están las cosas, sí hay que exigirle al Consejo de Participación Ciudadana que tome una postura, porque tiene que tomar una postura al respecto y decidir y rendirle cuentas a la ciudadanía respecto de cuándo va a iniciar el proceso de designación del nuevo Contralor General del Estado. Esto es una responsabilidad que la tiene que asumir el Consejo de Participación Ciudadana. Lo que pasa es que yo hago un análisis también de la coyuntura política y veo pocas posibilidades de que este organismo, que me parece un tanto pusilánime, tome un protagonismo en esta coyuntura política, ¿no? Pero definitivamente al Consejo de Participación Ciudadana hay que pedirle que rinda cuentas, hay que exigirle que inicie un proceso de designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Pues es evidente que en este momento ya no hay una autoridad cuya designación esté en firme. Doctor Burbano, usted decía hace un momento, y lo conversábamos ayer también vía telefónica de pasadita, hay la iniciativa de Guillermo Lasso de llevar esto a consulta popular, que es algo que no se pudo resolver en la Asamblea. Recordar que no tuvieron los votos necesarios como para aprobar las enmiendas constitucionales en donde ya se planteaba la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Van por vía consulta popular, que además yo creo es necesario para Guillermo Lasso, dado
el porcentaje de votos válidos que obtuvo, necesita obviamente otra suerte de aliciente o de respiro democrático, ¿no? Necesita otro empujoncito, y probablemente la consulta popular pueda hacer lo que necesite para tratar de refrendar el triunfo del pasado domingo, pero no creo que incluya únicamente el tema de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. De lo que ha escuchado usted en el ambiente político en Guayaquil, ¿hay otros temas que podrían ya, digamos, mencionarse y que podrían incluirse en esta consulta popular? Por ejemplo, podrían insistir a través de esta consulta en la posibilidad de conformar la bicameralidad en el Parlamento, tener representantes y tener senadores. ¿Qué otra cosa más se podría incluir en esta consulta que propone Guillermo Lasso? A ver, antes de contestar esa pregunta, Alexis, solo para terminar el tema anterior, incluso este mandato del Consejo de Participación Ciudadana de Transición puede interpretarse de varias maneras, y hay unas líneas en las que se especifica que el contralor subrogante Celi permanecerá en el cargo mientras se lleva a cabo un proceso de transición para convertir a la Contraloría General del Estado en un tribunal de cuentas. Yo no sé si ustedes recuerdan esta propuesta que justamente la llevó a la Asamblea. La llevó a la Asamblea Pablo Celi. Presentó un proyecto de ley. Y que no tuvo los votos de nadie, porque era un proyecto de ley muy mal elaborado, pero en todo caso incluso se podría interpretar aquel mandato en el sentido de que si no se está ni siquiera llevando a cabo este proceso de conversión de la Contraloría en Tribunal de Cuentas, ya el Contralor Pablo Celi está pues bastante expirado de su cargo, con el agravante que guarda prisión preventiva. Así que todas estas cosas hay que exigirle al Consejo de Participación Ciudadana actual que las dilucide y tome una posición al respecto, y a mi modo de ver lo que tendría que hacer es empezar un nuevo concurso para designar a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, indistintamente de lo que suceda en la coyuntura política, porque se supone que esta es una institución pues, que no está regida por los vaivenes del quehacer político. En lo que tiene que ver con la consulta, bueno, creo que el nuevo presidente electo tiene toda la autoridad para impulsar el proyecto que presentó a la ciudadanía y que es el que se debería cumplir, ¿no? Esto en una democracia madura, en una democracia en la cual no priman ni los arranchones ni los codazos, como sucedió en el gobierno de Moreno, pues, ¿no? Que llegó al poder e hizo absolutamente todo lo que no decía su plan de gobierno. Entendemos que Lasso es un tipo más consistente y que en ese sentido podría hacerlo bastante mejor, más allá de que uno no pueda estar de acuerdo con su manera de ver la administración pública. Y entre las propuestas que se han evidenciado está esta de la bicameralidad, ¿no? Que es una iniciativa que incluso la ciudadanía, a través de los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, la venían impulsando. Es decir, es una propuesta de los sectores conservadores de la sociedad. A mí me parece que es inadecuada porque es aumentar la burocracia con una cámara adicional que no veo por qué, al menos desde mis razonamientos, en qué podría mejorar la producción legislativa, pero es un clásico del conservadurismo y evidentemente estamos ante un proyecto de restauración conservadora y podría impulsar esta pregunta en una consulta para llevarnos a una doble cámara. Muy bien, muchísimas gracias. Queremos agradecerle al doctor Javier Burbano, ex consejero de Participación Ciudadana, analista en temas también jurídicos, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos en este diálogo para saber qué es lo que debería pasar, cómo salir de este entuerto en el que hemos caído en este proceso de descomposición, de desinstitucionalización, al que nos han conducido en la Contraloría. Muy amable, doctor, como siempre, un gusto. Gracias, Alexis, a ti. Saludos a Licenia y que todos pasen un buen día.
Muchísimas gracias, lo propio para usted, Javier. Muy amable. 8:07 en Punto Noticias, primera emisión. Hacemos una pequeñísima pausa para ponerles en contexto y regresamos para conversar con Juan Carlos Fiallo, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Muy bien.